Lazy's Flash Games Executable Error 1 es un contenido de tan solo 1 minuto y medio centrado en Rocío Yani, la cofundadora de LazyGames.com. ¿Qué mensajes secretos oculta esta pieza audiovisual? ¿Y qué es lo que nos querrá decir este personaje? Esta es su explicación. Bienvenidos a otro episodio aterrador. El video comienza con una pantalla negra, acompañada de música de fondo, seguida por una captura o grabación de la página web de Lazy. Aquí podemos ver que alguien, probablemente sea Rocío, está jugando el juego del medidor de amor de Lazy, donde aparecen dos versiones de este personaje. En la parte inferior escribe su nombre y del otro lado, esto. Tras unos segundos, la pantalla se oscurece y luego muestra el resultado del test, el cual es un 85%, y el juego añade: "Son un super match, vayan a una cita". Sin embargo, se presenta un error. Un script en este ejecutable está haciendo que Adobe Flash Player funcione con lentitud. Si se continúa ejecutando, tu computadora podría dejar de responder. ¿Quieres detener o abortar el script? Lentamente, aparece una imagen de Rocío, quien sostiene un peluche que parece ser un conejo, seguido por una computadora, junto a unos sonidos. Poco después, la misma imagen se repite, pero desde un ángulo diferente. En la esquina superior izquierda, se puede leer Lazy Games, mientras un audio distorsionado se escucha, pero no logro comprender exactamente lo que dice. En el fondo, se distingue la página web, específicamente en el mensaje, entreteniendo, junto al juego del guardarropa. También se puede apreciar otros detalles como la aparición de Jay en una de las esquinas de la pantalla, al igual que la mismísima Lazy. Otro detalle importante en esta imagen que no había notado antes es que Rocío parece estar sujetando algo entre sus dedos. Podría ser un objeto relacionado con fumar. No puedo especificar por políticas de la plataforma. Espero que entiendan a lo que me refiero. O puede ser el extremo final de un cable, similar a los conectores RCA. En eso, aparecen imágenes de Lazy con cabello corto. En una de ellas, viste con un uniforme y lentes o gafas, mientras que en la otra, tiene un estilo más casual. A partir de aquí, la imagen parece derretirse y hace una transición hacia una escena con el mismo mensaje que habíamos mencionado antes, sobre el error en el script, que provoca que Adobe Flash funcione con lentitud. Esto le da paso a una nueva escena donde el texto "estoy en el cielo", "baby" o "bebé" o "cariño" se repite varias veces en la pantalla. Rápidamente, aparece un mensaje secreto que podría traducirse como "sueños diurnos desadaptativos para escapar de". Más adelante hablaremos sobre este tema. Luego aparecen más imágenes de Lazy junto a unas palabras. Aquí reaparece el medidor del amor, seguido por un grito de Rocío. De inmediato, vuelve a mostrarse el mensaje del error en el script, pero esta vez enfocándose en: si continúas ejecutándolo, tu computadora podría no responder. ¿Deseas abortar el script? En la siguiente secuencia, seguimos escuchando a Rocío decir algo, mientras vemos a Lazy en lo que parece ser ropa interior, la imagen del centro, y en otra usa una blusa rosa. Esto nos lleva una vez más a la página web, donde se muestran 3 juegos. A la izquierda, Lazy's Wardrobe. En el centro, Lazy's Pet Shop. Y a la derecha, Lazy's Love Meter. Sobre estas imágenes, se puede ver a Jay y a Macy, cuando de pronto aparece el mensaje: "el juego para chicas estará de regreso pronto". Al final, el video muestra Lazy's Pet Shop más de cerca. Basándonos en el título del contenido, Error 1, podemos asumir que este es el primer microvideo centrado solamente en Rocío, la persona detrás de Lazy. Su propósito parece ser brindarnos más información sobre la cofundadora, explorando su estado mental, su pasado y posiblemente su paradero. Hasta ahora, la serie de horror digital no ha confirmado explícitamente si Rocío ha fallecido. Hay pistas dentro de la narrativa que sugieren esa posibilidad, pero
¿Es realmente un hecho? Y si en realidad sigue con vida, lo que daría un completo giro argumental a la historia y nuestras teorías. Este sería un enfoque alternativo, contenido que puedo hacer en otro video, si les interesa profundizar en ello. Como ya sabemos, este material trata sobre un personaje de un juego de vestir cuya página web está corrompida y se basa en el horror surrealista y psicológico. A través de simbolismos, refleja los miedos y traumas que carga su protagonista, en este caso, Lacey y Rocío. Esto me lleva a hablar sobre el ensueño adaptativo, un concepto relevante y que ha llamado mi atención para analizar su historia. Si hay algún psicólogo o psiquiatra viendo este video, me gustaría que nos ayuden a entender mejor este tema. Yo voy a compartir la información que encontré junto con sus fuentes disponibles en la descripción. De acuerdo con el internet, el ensueño desadaptativo, conocido en inglés como Maladaptive Daydreaming, MD, es un trastorno psicológico caracterizado por soñar despierto de manera excesiva, afectando la vida cotidiana del soñador. Estas ensoñaciones pueden ser tan absorbentes que interfieren con sus actividades y responsabilidades. El término fue acuñado en el 2002 por el profesor Ellis Sommer, disculpen la mala pronunciación de su nombre, expresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación. Entre sus posibles causas se encuentran trauma y estrés. Funciona como un mecanismo de escape de la realidad dolorosa o conflictos emocionales no resueltos. Trastorno de salud mental. Se asocia frecuentemente con depresión, ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo, desequilibrio de neurotransmisores. Factores como la dopamina y la serotonina pueden influir en su desarrollo. Predisposición genética. Personas con antecedentes familiares de trastornos mentales pueden ser más propensas a experimentarlo. Algunos síntomas incluyen sentimientos de culpa y vergüenza, desapego emocional, alteraciones del sueño e inactividad física. Es decir, que Rocío escapaba de su realidad como un mecanismo de defensa para sobrellevar todos los traumas del abuso. Su imaginación era un lugar seguro para ella. Quizás este concepto lo podamos llevar hacia la página web. Quizás todas estas experiencias la inspiraron para crear este mundo virtual de Lacey, un refugio donde podía alejarse del mundo real y sumergirse en las aventuras de su personaje, siendo los finales secretos de sus juegos fragmentos de su verdad. Lo colorido y tierno es solo la fachada de una historia mucho más oscura que deseaba compartir y cambiar. Dentro del video hay elementos que llaman la atención. El mensaje de error, por ejemplo, podría simbolizar que Rocío se percibe a sí misma como un error, culpándose por lo que ha vivido. Lacey, su personaje, refleja esta lucha interna, mostrando una obsesión por no fallar y una autoexigencia extrema. El peluche que aparece en escena podría representar su vulnerabilidad e inocencia, mientras que la imagen de la computadora y el sitio web de fondo pueden simbolizar su conexión con el mundo digital, ya sea su esencia como creadora o como una forma de escape. Es decir, que la tecnología le haya ayudado a salir de su situación por un tiempo estipulado o prolongado. Por otro lado, el mensaje "estoy en el cielo" podría hacer referencia a esta disociación, a cómo su imaginación la salvaba de su sufrimiento. Su vida real era un infierno y la fantasía se convirtió en su refugio, en su paraíso. También podría simbolizar algo mucho más siniestro, que Rocío está muerta y su esencia permanece atrapada en el sitio web. Los finales alternativos representarían sus vivencias y pensamientos, revelando el verdadero culpable y demostrando que, detrás de la apariencia adorable del juego, se esconde algo perturbador, y que el verdadero infierno puede llegar a ser nuestro mundo real. La ilusión de una vida perfecta ha sido destruida por la malicia de aquella persona que usó la vulnerabilidad como una oportunidad, rompiéndola por completo hasta llevarla a abortar o cancelar su propia existencia. También puede significar que algo más ocurrió en el abuso, que su tío probablemente la haya embarazado. El destino de Rocío
Tras la descontinuación de los juegos de Lacey sigue siendo un misterio. Su paradero solo puede deducirse a partir de pistas dentro de los videos, alteraciones en el formato, ruidos extraños y mensajes ocultos que pueden pasar desapercibidos o ser difíciles de interpretar. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurrió realmente con Rocío después de que ella y Grace tomaran caminos separados?